4, 3, 2, 1. Hola, hola. Ay, perdón, otra vez. Terminar de decir 2, la 1, 0. Ok. 5, 4, 3, 2. Hola, hola, me da mucho gusto saludarles, que tengan muy buen día. Estamos aquí una vez más compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en las redes. Gracias por sintonizarnos, por suscribirte a mi canal de YouTube, por compartir estos mensajes en las redes. Es importante que estemos unidos para que la palabra de Dios llegue a todas las personas. Amén. Como te dije hace rato, es para mí un honor. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón. Para aquellos que no me conocen, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. El día de hoy traemos un tema maravilloso y que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con todos ustedes. El tema se llama la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús en nosotros. Amén. La autoridad de Jesús en nosotros. Sabemos que Dios mandó a Jesús para morir como un cordero, ¿verdad? Como ese sacrificio, como esa paga por el pecado de la humanidad. Sí. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino, murió y resucitó con todo el poder. La obediencia de Jesús a su Padre, a nuestro Dios, de morir por la humanidad, cuando Dios le resucita con todo el poder. Dice que lo exalta hasta lo más alto. Amén. Vamos a ver el versículo. Vamos a estar hablando de la autoridad de Jesús. Filipenses 2:9 al 11 de la Nueva Versión Internacional dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, quiere decir hasta lo más alto, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Fíjate, después de que Jesucristo murió y resucitó, dice que Dios le otorga todo el poder, toda la autoridad, le da el más alto honor que pudiera existir para una persona. Se lo da Dios a Jesucristo. Lo hace Señor de los cielos, de la tierra y de los infiernos. Esto es bien importante entender, porque nosotros muchas veces desde chiquitos no sabemos y de alguna manera nos han hecho creer que el diablo tiene más poder que Dios, o que el diablo de alguna manera pudiera lastimarnos o pudiera hacer algo en contra de nosotros. Pero la palabra del Señor es muy clara, que Jesucristo te levanta con toda autoridad. De hecho, vemos cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, los demonios, las personas endemoniadas que eran manipuladas por esos demonios, se postraban ante Jesús. El endemoniado gadareno llega y se postra y le dice: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra mí? O sea, la autoridad de Jesús, los demonios reconocían la autoridad de Jesús a través la autoridad de Dios a través de Jesús. Amén. Entonces, a Jesús lo conocían los demonios, ya lo conocían. Entonces lo ven aquí en la tierra y se postran delante de él. Pero Dios, cuando resucita a Jesús, lo hace Señor de todo. Amén. Le da el más alto honor. ¿Con qué propósito? Dice la palabra del Señor ahorita que leímos en Filipenses 2:9 al 11. ¿Con qué propósito Dios le da un señorío a Jesús?
lo hace Señor de todos, dice, para que sea reconocido para la gloria de Dios Padre. Amén. Recuerdas que hemos hablado que todo lo creado por Dios es para honra y gloria de su nombre. Amén. Entonces, Jesús viene aquí a la tierra y establece a su iglesia. Jesús establece a su iglesia y a la iglesia le da la autoridad que Dios le había dado a Jesús. Jesús nos delega esa autoridad a nosotros. Te lo voy a leer ahorita. Vamos a ver, pero que delegar. Dice, es el proceso, la palabra delegar es el proceso por el cual se le asigna a un colaborador la realización de una determinada actividad o el cumplimiento de objetivos, otorgándole la autoridad necesaria, pero reteniendo a la vez la responsabilidad de los resultados. El cumplimiento de estas condiciones por parte de quien delega es irreversible. Amén. Entonces, cuando Jesús nos delega esa autoridad que Dios le dio al Padre, se la delega a su iglesia, a los que la representamos aquí en la tierra, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Fíjate, vamos a ver Mateo 28 del 16 al 20, igual continuamos con la Nueva Versión Internacional, que es una versión más actualizada. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Escucha. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. En este versículo de Mateo, del 28, del 16 al 20, nos podemos dar cuenta cómo Jesús, antes de ascender al cielo, nos deja un compromiso muy grande, una responsabilidad. Nos delega la autoridad que le fue dada por Dios. Fíjate, en la misma ocasión, Marcos relata lo mismo. Primero lo relata Mateo y ahorita lo relata Marcos. Y fíjate lo que dice Marcos. Marcos lo pone de una manera diferente. Marcos 16, del 14 al 20 de la Nueva Versión Internacional, dice, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que le habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Fíjate cómo aquí Marcos especifica más lo que Jesús nos manda a hacer. Dice, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios. Expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que
la acompañaban. Amén. Fíjate, mucha gente piensa, yo he oído comentarios sarcásticos o comentarios de incredulidad hacia nosotros los que creemos en Jesús. Cuando oramos por las personas por sanidad, cuando vemos milagros tremendos donde el Señor se manifiesta, y mucha gente piensa que nosotros lo hacemos. Y nosotros no hacemos absolutamente nada más que obedecer los mandatos de Jesús. De orar por las personas, pedirles sanidad, libertad, restauración, paz, etc. Pero en realidad, el que hace lo espiritual, el que lo hace es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos un mandato de hablarles a la gente de la salvación a través de Jesús y de orar por ellos en sus necesidades, y que sea Dios el que los bendiga, que sea Dios el que les fortalezca, les dé la sabiduría, les dé la paz en su corazón. A mí me pasó cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo tenía mucho temor, yo sentía que algo me iba a pasar, a mí me oprimían mucho, tenía mucha ansiedad, yo no dormía. Entonces las personas, los hermanos a los que yo conocí, algunos eran familiares, todos eran amistades, oraban por mí, por paz, para que Dios me diera paz en mi corazón, reprendían todo espíritu de que me estuviera robando mi paz, etcétera. Y poco a poco Dios me fue fortaleciendo, Dios me fue dando sabiduría, me fue dando entendimiento, hasta que empecé yo a disfrutar de la paz que Jesús nos ofrece. Amén. Y ahora pues aquí le estoy sirviendo. Entonces las personas que me ayudaron a mí hicieron lo que Jesús nos mandó a hacer: hablarles a las personas de la salvación, pero también tomar esa autoridad que tenemos y orar por ellos, por todas las personas, y bendecirlos y expulsar demonios y sanarlos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, toda la gloria, mi hermano, cuando hay personas agradecidas que oramos por ellos y que Dios se manifiesta haciéndoles un milagro y nos dan gracias a nosotros por ser obedientes a la palabra de Dios, pero nosotros le decimos, no, gracias a Dios. Sí, hermano, sí, pero usted Dios lo usó, bueno, gloria a Dios. O sea, siempre nosotros le damos gracias a Dios y le damos la gloria a nuestro Dios. Amén. Y estamos contentos porque Dios nos usa en alguna situación difícil donde vemos que Dios se manifiesta y soluciona las cosas. Amén. Entonces, no se nos debe de olvidar que tenemos una autoridad. Me estaba acordando cuando estaba desarrollando este tema que un hermano que transitaba de su casa salía a donde tomaba el camión, cruzaba un monte muy largo y él empezó a llegar tarde en unas reuniones que teníamos de varones, y yo le pregunto, le digo, hermano, ¿por qué está llegando tarde? Dijo, no, hombre, hermano, es que pasé por el monte, dijo, y había una gallina y unas veladoras ahí y unas cosas ahí de magia negra. Dijo, no, hombre, me dio miedo, hijo, y le saqué la vuelta. Le dije, hermano, pero usted tiene autoridad para reprender lo que se haya hecho ahí, hermano. Ahí mismo ora, Señor, todo lo que se haya manifestado aquí, lo cancelamos en el nombre de Jesús, todo espíritu de maldad. Señor, hermano, ¿tiene usted autoridad? ¿Cómo le va a sacar la vuelta a las cosas donde usted tiene autoridad? Y se sintió así como que le digo, no, hermano, tome esa autoridad. Digo, si los ve ahí, ore por ellos de lejos. Padre, yo los bendigo, Señor, yo declaro que no prospera nada de lo que hagan, de lo que estén haciendo. No se va a enfrentar con ellos, hermano, porque Dios no nos mandó a eso, ¿verdad? Pero usted en el nombre de Jesús se cubre con la sangre de Cristo y declara ángeles a su alrededor para que le ayuden a combatir la maldad. Y usted tiene que tomar esa autoridad. Y a veces, mi hermano, se nos olvida que Dios nos dejó una autoridad. La autoridad de Jesús, perdón, que Dios nos dejó una autoridad a través de Jesús. La autoridad de Jesús es suprema. Es un señorío supremo. En el cielo, en las regiones celestes, donde se mueve todo lo espiritual. En la tierra, donde se mueve todo lo natural. Tenemos autoridad aquí en la tierra.
¿cómo te digo esto? Lo espiritual se manifiesta en lo natural. Amén. Entonces, si hay algo en lo natural que esté afectando o que esté causando algún problema o algo, nosotros oramos en el nombre de Jesús y en lo espiritual Dios lo resuelve. Entonces, dice que Dios le dio a Jesús toda autoridad en los cielos, en las regiones celestes, en la tierra, en lo natural, en lo humano, y debajo de la tierra, o sea, en los infiernos. Por eso Jesús, cuando muere y desciende con toda autoridad, le dice que le arrebata las llaves de la vida y de la muerte. La autoridad que tenía Satanás para poder tomar la decisión de matar a alguien que había infringido la ley es quitada, y ahora viene la gracia. Entonces ahora lo que nos muchos de los que nos merecíamos cosas, hemos sido perdonados por la gracia de Jesús. Amén. Vamos a continuar leyendo. Fíjate, en esta que leímos ahorita de Marcos, Jesucristo nos demanda que vayamos y hagamos discípulos. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. A mí me han preguntado, Adolfo, si a ti ya te habían bautizado a los 10 meses, ¿por qué te volviste a bautizar? Porque el bautismo es una declaración de fe, de mi convicción en Jesús. Y aquí dice la palabra que yo necesito creer en Jesús y luego declarar mi fe abiertamente, bautizándome. Figurativamente hablando, el bautismo, cuando nos sumergimos en las aguas, estamos muriendo a nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo y resucitando una nueva vida juntamente con Cristo Jesús. Como Jesucristo resucitó, así estamos resucitando nosotros. Entonces, el bautismo, mi hermano, es una declaración de fe, abierta de mi fe, de mi convicción. Dice, un niño de meses no puede creer porque todavía no tiene el entendimiento. Por eso dice, el que crea y fuese bautizado será salvo. Entonces dice, estas señales acompañarán a los que crean en mí. O sea, a los discípulos de Jesús. Todos somos discípulos de Jesús. Todos hemos aprendido de Jesús. Dice que echaremos fuera demonios. Dice, hablaremos en otras lenguas. Hay lenguas angelicales, podemos hablar otras lenguas aquí terrenales, etcétera. Dice, si bebieran algo venenoso, o sea, si alguien nos quisiera hacer daño o por alguna razón bebiéramos algo que nos pudiera dañar nuestro cuerpo, dice, no les hará daño alguno. Escucha. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Nosotros, mi hermano, somos una extensión aquí en la tierra de la autoridad de Jesús. Entonces, al momento de nosotros imponer nuestras manos, es Jesucristo a través de nosotros hablando a la vida de esa persona. Muchas veces tú le pones la mano a alguien y esa persona siente caliente. Digo, a mí me pasó, pero es un calor inexplicable, que no sientes que te lastima, ¿va? Ni que estás sufriendo por ese calor. No, pero es un calor muy diferente. Y no es otra cosa que el poder de Dios en acción sobre nuestra vida. Amén. Entonces, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate, dice, vayan y hagan discípulos. Ya creyeron en mí, en Jesús. Ahora háganlos, discipúlenlos. Un bebito, mi hermano, no lo puedes discipular. Por eso
la palabra de Dios es muy clara. Los niños no se bautizan, mi hermano. Los niños se presentan delante de Dios y se ponen en las manos de Dios. Jesucristo dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esto está muy interesante. Fíjate, cuando Jesús asciende al cielo, Pedro y Juan van al templo a las 3 de la tarde. Dice que era la hora de la oración. Déjame te lo leo en Hechos 3 del 1 al 10. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, o sea, un hombre ciego, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, escucha, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y lo que le dice Pedro está bien tremendo. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, que significa autoridad, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Perdón, no era un hombre ciego, era un hombre paralítico. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. Amén. Entonces, fíjate lo que hace Pedro, mi hermano, después de que Jesús les deja la autoridad a los discípulos. Había un hombre lisiado, un hombre paralítico a las puertas del templo. Te comento esto porque este pasaje está bien interesante. Porque muchas veces conocemos a Jesús, a mí me ha pasado, y luego el Espíritu de Dios me redarguye y digo yo: ay, Dios mío, porque me he encontrado personas que tienen una necesidad económica y yo los he ayudado, porque a mí mis padres me criaron para ayudar a las personas. Así me crió mi papá y mi mamá, de siempre apoyar a las personas en necesidad. Pero muchas veces, mi hermano, se me olvida orar por ellos. Y luego el Espíritu de Dios me redarguye y me dice: hubieras orado por ellos. Y yo digo: ¿tú qué crees que a ese paralítico de nacimiento le hubiera servido más? ¿Que le hubieran dado unas monedas Pedro y Juan? ¿O lo que hicieron con su vida, de transformarle su vida con la autoridad de Jesús, que Jesús nos delegó? Dice: mírame fijamente, no te distraigas, porque tu vida va a cambiar. Dice que mirándolo fijamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que enfocarte en lo que vas a hacer, y la persona tiene que estar enfocada en el milagro que va a recibir. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que aquel que dude que Dios tiene poder para sanarle, para hacer cualquier milagro en su vida, dice no crea que va a recibir algo del Señor. Por eso Pedro y Juan le dicen: hey, pon atención, fíjate lo que el Señor va a hacer contigo. No te distraigas, porque Dios va a cambiar tu vida en este momento. Y eso es lo que el Señor quiere dejar hoy en tu corazón.
Yo no sé cuál sea la situación que estés viviendo, cuál sea tu problema, cuál sea, qué es lo que no te deja avanzar, como a este hombre. Él no podía avanzar, dice que iban y lo ponían ahí, y pedía limosna, iban y lo recogían, o sea, él no tenía, él no podía decidir, no tenía poder de decisión. Él tenía que hacer lo que otra persona le ayudara a hacer. Él no podía hacerlo. Él no podía decir, ahorita vengo, voy a tomarme un refresco, porque no se podía trasladar. Tenía un impedimento. Entonces el Señor hoy quiere hablar a tu corazón. ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué es lo que te está impidiendo alabar a Dios? Porque dice que Él se levanta y empieza a brincar y entra al templo alabando y dando gracias a Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo darle gloria a Dios por tu vida, por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud? Muchas veces nos enfocamos en algo que no tenemos o que anhelamos, pero no disfrutamos de todo lo que tenemos y le damos gracias a Dios. A mí me ha pasado, yo tengo 6 años que tuve una separación, a los 3 años un divorcio. Y yo hablo con el Señor y digo, Señor, yo no quiero estar solo, Señor, yo quiero que me ayudes a encontrar una buena mujer, etcétera, etcétera. Y a veces me enfoco tanto en eso que se me olvida disfrutar de todo lo que el Señor me ha dado. Y a veces digo, porque a veces me entristezco, porque estoy solo, porque me siento, no sé, me siento solo. Pero luego reconsidero y digo, Señor, perdóname, Señor, si tú me has dado muchas cosas. Tengo a mis hijos, tengo a mi nieta, tengo a mi madre, gracias a Dios, 85, 86 años ya, a mis hermanos, tengo familia, tengo un negocio. Señor, perdóname, Señor. Entonces hoy yo quiero orar por ti. Quiero que te enfoques, que me veas fijamente y que te enfoques, que no te distraigas. Y que esa necesidad que tú tengas hoy sea transformada para bendición de tu vida. Dice que cuando Pedro le dice, levántate, hoy el Señor te dice, levántate de ahí donde estás. No sé cuál sea tu necesidad, cuál sea tu impedimento, pero el Señor está tomando tu mano y te está levantando. Y en este momento se está afirmando aquello que no tenía fuerza, aquello con lo que tú no podías avanzar. Dice que en el momento se le afirmaron los pies, recobraron fuerza, recobraron poder, autoridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Señor te levanta una vez más y te dice que está contigo y que no va a haber nada que se ponga en contra de su propósito para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que todo impedimento hoy es quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que te impide levantarte, caminar hacia el propósito de Dios y darle la gloria a Dios y brincar y de felicidad, de gozo, dándole la gloria a Dios, hoy es quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es quitado, tomamos esa autoridad para que tu vida cambie de aquí en adelante y que sea una vida de gozo, de júbilo, de paz, de prosperidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tomo toda autoridad y echamos fuera todo espíritu endemoniado, todo aquello que te quiera
que te haya querido detener, que te haya querido tener postrado. Puede ser que tú trabajes, que tengas familia y todo, pero hablando espiritualmente, para cumplir el propósito de Dios en tu vida, hoy Dios, en el nombre de Jesús, está trayendo una libertad. Te está afirmando una vez más. Hoy te está levantando y te está afirmando para que tú continúes con el propósito que Dios te ha mandado a hacer. En el nombre de Jesús. Siento como el Espíritu de Dios está recorriendo allí tu cuerpo. Sientes como un escalofrío allí que el Señor está recorriendo tu cuerpo, y eso significa que está tomando la autoridad de lo que le pertenece, que eres tú, que es tu vida, que es tu llamado, y se están afirmando tus pasos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Vamos a escuchar esta alabanza. No te distraigas de ahí, sigue en esa relación íntima con el Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Vamos a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Le va a ayudar a usted a cantarlo. Está sentado. Levanta tus manos ahí. Al que está sentado en el trono, Y al Cordero, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, sea el dominio, los siglos de los siglos. por los siglos. Levante sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, Levanta tus manos ahí. poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Aquí está sentada. Está sentada Señor. Aquí está sentado en el trono. al trono Y al Cordero, al Cordero, sea sea el honor, sea la gloria, dígalo fuerte, sea por los siglos, dominio, por los siglos de los siglos, poderoso
clama por ti. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Porque el Evangelio es poder para los que creen. Es poder de Dios para los que creemos en ti, Señor. No. Clámale al Señor, clámale. Mi alma clama por ti, Señor. Clama por ti. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Dios Rey poderoso. Gracias, Jesucristo. Porque viniste, Señor, a salvarnos. Salvaste mi vida, mi casa, mi familia. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que estén viendo este mensaje, bendícelos, Padre. Tu palabra dice que no hay casualidades, que si ellos están escuchando este mensaje es porque tú les estás hablando, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Gracias por esa libertad que has traído a nuestra vida, Señor, y que ahora podemos saltar de júbilo, gritar gloria a tu nombre, Señor. Dice que la gente se maravillaba y se sorprendía de lo que tú habías hecho con ese lisiado, Señor. Igual que conmigo, Señor, mucha gente te da gloria, Señor, porque tú cambiaste mi vida, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por estar escuchando este mensaje. Te pido que lo compartas en las redes, que te suscribas a mi canal y nos vemos la próxima semana en otro mensaje más de la palabra de Dios en las redes. Que Dios les bendiga. Amén.